Cualquiera sea la modalidad de examen que elijan, en teorías sociales y políticas y educación, o como me gusta decir a mí, y educación física, porque al poder le interesa más domeñar cuerpos que mentes, hay una primera parte que no se desarrolló este año, que tiene que ver con el cuestionamiento a las teorías epistémicas tradicionales, sobre todo al positivismo decimonónico, es decir, del siglo XIX. La intención es, de algún modo, demostrar que no hay verdades absolutas, que no hay verdades científicas y que no podemos hablar de los distintos modelos de Estado, las teorías, si creemos que esa es la correcta. A todos nos cuesta decir, pero no hay ideologías correctas. Estamos seguros de seguir una, pero no hay ideologías correctas. Y bueno, la regla número uno de la ideología, tanto más afianzada está cuanto más se la niega, y nuestra actividad es en esencia política porque todo docente que se planta frente a un curso tiene un ideal previo de hombre y de mundo. En años anteriores, con maestros de la sospecha, con posverdad, vimos un poco sobre este tema. Este año les sugiero un link que les voy a dejar donde se van a dar cuenta que no podemos ser objetivos, que somos sujetos, que somos sentipensantes y que en todo aquello que decimos que es un relevamiento liso y llano de la realidad, como cree el positivismo, está puesta nuestra subjetividad, el contexto histórico, nuestros miedos, nuestros prejuicios, etc. En la segunda parte, donde ustedes dentro del espectro político eligen o fuera del espectro una ideología y después buscan una experiencia en concreto y tiempo y espacio, se encuentran con palabras que no manejan, la misma espectro político, ideologías, pero tampoco nos demos por aludidos de que no manejamos nosotros también categorías teóricas que la mayor cantidad de la gente no maneja. En muchas charlas que hemos mantenido se ha dicho que si le decimos a cualquiera de nuestros alumnos vení dribleando desde el borde de la cancha, hacer una entrada en dos tiempos, presuponemos que sabe lo que es la cancha, que es el borde, que es driblear y que es una entrada en dos tiempos. Bueno, acá hay que manejar estas categorías teóricas, hay que ubicar esa ideología dentro del espectro, que acá lo hemos representado como un abanico, y después contestar una serie de preguntas. ¿Qué opina esa ideología sobre las clases sociales? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Hay que abolirlas? ¿Las legitima? ¿Qué opina sobre la propiedad privada de los medios de producción? Es decir, la fábrica, los campos, las minas. ¿Puede apoderárselos un individuo o hay que distribuirlo por la mayoría? Lo mismo con la propiedad intelectual. ¿Qué legitima mayormente dentro de los valores? ¿La libertad, la igualdad, la fraternidad? ¿Está en favor del individualismo, el internacionalismo, el nacionalismo, el regionalismo? Bueno, eso va manejando todo el espectro político con la particularidad del populismo, que después de la obra de Laclau, La razón populista, nos damos cuenta que puede haber una posición intermedia, un movimiento que tiene elementos de los dos, mientras dentro de la derecha está el fundamentalismo del mercado y dentro de la izquierda se cae en un totalitarismo, fundamentalismo del Estado. Bueno, puede ser que el populismo tenga un poco de cada uno. Es decir, interviene el mercado, pero no pretende que todo sea Estado. Bueno, en todo esto hay que empezar a seguir algunas teorías sociales. La teoría social que nos plantea Marx dice que para comprender la realidad lo fundamental es analizar cómo produce esa sociedad, es decir, los modos de producción, porque todo lo demás de algún modo se va a acomodar a esa base estructural y va a ser superestructural, incluso la educación y la educación física, también el derecho, la religión, la política. Entonces, vamos a ver que los que elaboran el marco teórico de las distintas ideologías generalmente son economistas. Marx y Engels en la izquierda, Adam Smith y David Ricardo en la derecha, Keynes en el populismo, que hoy puede ser Samuelson, hoy en la derecha puede ser Friedman, pero de todas maneras tiene que ver con un marco teórico que fundamenta un modo de producción y que va a tener que ver con uno de los puntos que yo les pido, que es de esa experiencia en concreto, el peronismo en sus dos primeros gobiernos, el conservadurismo del año 30 o la Rusia de Putin de hoy. ¿Cuál es la matriz productiva? Porque eso nos va a dar muchas explicaciones. También tomamos otra teoría social, que es la teoría de Adam Smith, es decir, la diada amigo-enemigo. Es decir, cuando veamos qué se enseña y qué es lo que considera que debe realzar en la educación, también está aquello que es una traba y que hay que eliminar.
Es decir, es para el macrismo el populismo una traba, también sería la izquierda, pero no tiene ese enemigo, y es para el populismo una traba el egoísmo de las clases pudientes. Quiere decir que siempre está presente esa idea de amigo-enemigo. También hay que establecer qué relación tiene esa experiencia con el resto de los poderes. Sabemos que no es el cuarto poder la prensa, sino que es el poder fundamental, porque los tres primeros no pueden mantenerse si la prensa no los apoya. Así que, ¿qué relación tiene con la prensa? ¿Qué relación tiene con el concierto de las naciones, con el mundo en general, con el resto de los países, con los organismos de crédito internacional? En caso de dificultad, ¿le prestan? ¿No le prestan? ¿Quién? El Consejo Económico y Social, a través de organismos muy conocidos por nosotros, como el FMI, el Banco Mundial, el Club de París o el BID. ¿Qué relación tiene con la Iglesia? La Iglesia es un poder fundamental. Cualquier pueblo del cual nosotros vamos dentro de la Argentina, de tradición, ¿no es cierto?, católica, donde hasta el presidente de la Nación tiene que no solo sostener ese culto, sino tener ese culto. Bueno, ¿qué relación hay con la Iglesia? Y creo que más o menos hablé de la relación organismos internacionales, otros países, la prensa y la Iglesia. Espero no estar olvidándome de ninguno. Todo esto es para llegar a qué valores se van a enseñar en la escuela. No son los mismos los valores de la izquierda que la derecha. No es lo mismo tratar de propender a un internacionalismo que a un individualismo. No es lo mismo propender a la solidaridad, a la cooperación, que al individualismo, al emprendedurismo y al liderazgo o a las competencias. Tampoco los valores del populismo, ¿no?, que va a ensalzar de alguna manera el nacionalismo y el regionalismo. En la experiencia en concreto seguro ustedes van a haber leído algo sobre cómo es la educación para llegar al punto donde nosotros vamos a hacer el aporte más original, que es cómo esa ideología finalmente es plasmada en una clase de educación física. Es decir, qué valores, qué actividades van a ser las que se fomentan. Creo que si ustedes van completando el material, nos cuentan lo que hicieron en el año, no pueden tener dificultades porque, insisto, la cabeza está para pensar, no para recordar, pueden tener todo el material a la vista. Les deseo toda la suerte en el examen y cualquier cosa me llaman y me preguntan.